Ángulo 13 no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados. Semanas hemos podido presenciar cómo el concepto platillero se ha hecho nuevamente fuerte en manos de la Freaky People, de esa corriente de pensamiento carente de sentido más común y del menos común. El hecho de que sea el gobierno presidido por el rubio e histriónico Trump el que haya reconocido la existencia de los ovnis, de algún modo avala la estrecha relación entre el fenómeno y los personajes que pululan en torno a él. Cuentan que la justicia se relaciona con Robin Hood, que el circo tiene cara de payaso y ahora el malogrado concepto ufológico se va a relacionar con el resto de los tiempos, con un individuo más próximo a lo extraterrestre que a lo que normalmente podemos imaginar. Pero el mundo sigue girando, o al menos todo sigue rotando en torno a nuestro mundo. Podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿De verdad aquellos que nos hemos mostrado incapaces de arrinconar la soledad, siendo casi 8 mil millones de individuos sobre el planeta, acaso nosotros tenemos motivos para andar mirando al cielo constantemente? ¿Para qué buscar compañía fuera cuando ignoramos nuestra propia especie? Este tipo de noticias solamente sirven para condimentar el rancio menú de los afines a los platillos. Estados Unidos, que ha convivido durante décadas con personajes como ET, Alf o Predator, nos tiene acostumbrados a circos de 3 pistas sostenidos en dimensiones desconocidas. Los ciudadanos norteamericanos, al igual que sus gobernantes, ejercen de figurillas de ajedrez que se mueven sin ton ni son al compás de la partitura de la Guerra de los Mundos y en el secarral conocido como Área 51. Como son pocas las guerras abiertas entre humanos, ahora son los mismos humanos los que entran en conflicto con los acólitos afines a los ETs, sumándose al asalto de las instalaciones de esta zona militar, del Área 51, de forma digitalmente sincronizada. Todo comenzó en el mes de junio cuando Matty Roberts, estudiante universitario de California, publicó una invitación en Facebook en la que animaba a recorrer el Área 51 a pie para ver extraterrestres. En torno a 2 millones de personas se mostraron interesadas en la propuesta del bueno de Matty y la Fuerza Aérea de Estados Unidos tuvo que advertir de que no se traspasaran los límites de la base en la que aún se prueban aviones de combate norteamericanos. Estos peregrinos con espadas láser y camisetas de Superman creen que el gobierno estadounidense esconde los secretos sobre la vida extraterrestre en la conocida zona Área 51. Y en medio de esta procesión de pajilleros cofrades cibernéticos, pudimos comprobar hace una semana más o menos cómo la desértica ciudad de Rachel, la población más cercana a la base militar, a unos 240 kilómetros al norte de Las Vegas, se vio desbordada con la llegada de los asaltantes. Vamos todos, demostremos que los marcianos existen. En fin, amigos anguleros, el misterio a veces se viste con ropajes manchados de pis carnavalero y las cosas de platillos
ciencias ocultas, parapsicología y los misterios que encierra la humanidad en Ángulo 13, la puerta que se abre al otro lado. Rutas Misteriosas es la primera red de rutas de misterio de España y ahora puedes disfrutar de esta experiencia única en la isla de Tenerife. Ven con nosotros a descubrir enigmas y misterios, historias de aparecidos y los últimos expedientes e investigaciones en el mundo de lo insólito. Sorpréndete en la Laguna Oculta. Vive el misterio en primera persona, acompañado por el comunicador y escritor Juanca Romero. Incluye videoproyecciones y psicofonías. Reserva ya tu plaza en rutasmisteriosas.es o a través del teléfono WhatsApp 634-221-984. Rutas Misteriosas. Vívelo, que no te lo cuenten. Esta semana volvemos a salir de viaje, provistos del equipaje justo y las costuras hechas con los insólitos hilos del misterio. Nos vamos hacia el norte de España, concretamente hasta las hermosas y reverdecidas tierras de Cantabria, donde la vida parece más viva y las leyendas más próximas a lo real. Salimos a conocer parte de su legado mistérico de la mano de uno de los investigadores y divulgadores que mejor conocen todas esas tierras. Junto a Francisco Renedo, autor de libros tan interesantes como El enigma de Garabandal, 50 lugares mágicos de Cantabria, Brujería y superstición en Cantabria, o el reciente Apariciones marianas y ovnis, junto a él, junto a Francisco Renedo, recorreremos parte de la casuística y legado insólito de estas tierras. ¿Te vienes de viaje conmigo? Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero. Mi destino, a algo más de 2.000 kilómetros, era el aeropuerto de Santander, en la bonita localidad de Camargo. A punto estuvo el vuelo de ser desviado hasta el aeropuerto situado en Sondica, en Bilbao, por cuestiones meteorológicas, lo que enseguida me trajo a la cabeza el afamado expediente Aviaco 502, aunque en aquel extraño acontecimiento del que seguro hablaremos un poco más adelante, el sentido fue otro. Aterrizamos en la pista por la cabecera 29 y nada más bajar del avión y dar gracias a los elfos aeronáuticos, salí de la terminal de pasajeros y tomé rumbo hasta Santander por la A67. Una vez hube cambiado el uso horario en mi reloj de pulsera y fijándolo en la pertinente hora de más, estuve andando algo menos de un cuarto de hora buscando el Hotel Vinci Puerto Chico, donde establecería mi campo base durante los siguientes 4 días. Tras una ducha express y colgarme la viajera mochila al hombro, salí a la calle Castelar y me dirigí dando un refrescante paseo en busca de algo que comer. Bueno, pues acabé recalando en el Mesón Goya, en una calle llamada Daodís y Velarde, cuyos nombres me transportaron a la época de la mili, en la que a punta de pistola, y lo digo literalmente, tuvimos que aprender de memoria el himno de artillería del ejército del Estado español. Me senté en una no demasiado cómoda silla
y me dispuse a comer un rico revuelto de langostinos y bacalao con verduras y una merluza con sabor a cantábrico. Reconozco que a veces también como con los ojos, y al ver cómo estaba en la mesa de al lado, pues metiéndose entre pecho y espalda un pudín de coco, bueno, pues pedí uno también para mí. Y es que ya lo recoge el bicho, barriguita llena, corazón contento. Y así de contento me dispuse a pasear hasta llegar a las puertas del Mercado Municipal del Este, donde a las 4 de la tarde había quedado con Francisco Renedo Carrandi, el mejor embajador de las leyendas y misterios de Cantabria y por supuesto de su capital, Santander. He escuchado muchas veces hablar de los misterios que envuelven al Palacio Macho. ¿Podrías esbozarnos algunos de ellos? El caso del Palacio de Macho constituye uno de los capítulos del libro Cantabria incógnita y misteriosa, que yo escribí hace algún tiempo junto a mi compañero Juan Gómez. De entrada, el Palacio Macho en sí hoy en día ya no existe, y el lugar donde se ubica hoy se erige un moderno edificio acristalado y que guarda la sede de varios organismos regionales, como el de Hacienda, por ejemplo. Bueno, pues lo curioso de este edificio, ya de entrada, es que está catalogado como edificación enferma, por varias carencias que sufre de carácter arquitectónico, como el mal aislamiento, el mal diseño de canales, de ventilación, etcétera. Pero lo más inquietante son las extrañas experiencias que reportan los funcionarios y demás personas que trabajan en él, como ascensores que suben y bajan a altas horas de la madrugada, sin que nadie, por supuesto, los manipule y sin tener ninguna avería testificada incluso por los encargados de mantenimiento, luces que se encienden y apagan sin razón aparente, ordenadores y demás aparatos que le ocurre lo mismo, en fin, una gran cantidad de fenomenología que se une a extrañas presencias, sombras misteriosas, que muchos a su vez han declarado detectar cuando las oficinas tendrían que estar solitarias y sin personal alguno, por supuesto. A altas horas de la noche y muchas más experiencias que, como te digo, desgranamos en nuestro libro Cantabria incógnita y misteriosa en el capítulo dedicado al Palacio de Macho y que a su vez es uno de los puntos de referencia en nuestra ruta misteriosa por Santander. Me pareció muy interesante lo que me estaba contando y le pedí que me acompañara por las calles de Santander para recorrerlas mientras le interrogaba por muchos de los misterios de Cantabria. Desde siempre había escuchado la historia del hombre pez de Liérganes, cubierta de leyendas y protagonizadas por un hombre híbrido entre lo real y lo fantástico. No tuve que pedírselo. Francisco me dijo que nos íbamos hasta la localidad protagonista de esta historia, hasta el epicentro de una de las más populares leyendas en toda España. Subimos en el coche y, canalizados por la concurrida S10, fuimos charlando sobre estos temas que nos unen y de forma inevitable salió a relucir la cosa de los ovnis. Tantos y tantos expedientes anómalos provenientes de los cielos. ¿Por qué es tan prolífica Cantabria en lo referido al fenómeno ovni? Lo cierto es que Cantabria, a pesar de ser geográficamente una región pequeña, posee una riqueza en cuanto a supuestos avistamientos de objetos volantes no identificados enorme, incluso con hipotéticos seres humanoides en ciertos casos que han pasado a la posteridad de los archivos ufológicos tanto a nivel nacional como internacional, me atrevería a decir. Casos impactantes como el de Puente San Miguel, en donde una madrugada los hermanos Ruiz Oribe, que se encontraban plácidamente durmiendo en su casa, reciben la visita en el exterior de la vivienda de un ser descomunal de más de 3 metros y a los pocos instantes observan como una esfera de luz, un aparato luminoso, parte hacia el cielo desde la plaza de ese pueblo.
O el famoso caso Escalante, ¿no? Donde Margarita Cajigas y Miguel Ángel Ruiz, dos vecinos de este pueblo, se dan de bruces con un ser altísimo, ensotanado totalmente, que deambulaba por las callejas de la aldea. O como otro grupo de personas en la localidad de Pontejos, donde divisan un objeto en forma de esfera achatada que está posado en un prado cercano a sus hogares, y a través de una gran pantalla o ventanal pudieron distinguir las siluetas de varios seres antes de que el aparato despegara y se perdiera en el firmamento, dejando ciertas huellas y evidencias sobre el terreno. En fin, como vemos, infinidad de casos que con las más diversas características además, pero siempre, como ocurre en este apasionante campo de la ufología, con el denominador común de lo absurdo y lo desconocido, por supuesto. Casi sin darnos cuenta, media hora después habíamos llegado a Liérganes. Junto al río Miera está el centro de interpretación del hombre pez, motivo por el que habíamos dejado las urbanitas calles santanderinas. Caray, estaba en el escenario de esa historia que había escuchado durante tantos y tantos años. Si hay un embajador de los enigmas de estas tierras cántabras, sin duda alguna, ese es el hombre pez de Liérganes. Según cuenta la placa que se exhibe en el monumento dedicado al hombre pez de Liérganes, en su pueblo natal, si su historia no fue verdadera, mereció serla. Creo que esta frase puede resumir muy bien la historia, digamos que mitológica, más romántica, de este hombre que en verdad existió. Historia legendaria que nos habla de aquel lejano día de San Juan de 1674, cuando Francisco de la Vega Casar, el archiconocido hombre pez, estaba bañándose con unos compañeros cerca de Pasajes, en Bilbao. Por lo visto tenía gran afición por el medio acuático y cuando estaba en su pueblo Liérganes solía incluso pasarse el día nadando por el río Miera que por ahí discurre, llegando a su desembocadura en el sur de la bahía de Santander y llegando hasta la misma capital de Cantabria para hacer los recados. Bueno, pues bien, aquel lejano día ya cuando se encontraban nadando, como hemos dicho, en el bravo mar Cantábrico, se le pierde la pista y sus compañeros le dan por ahogado. La noticia corre, llega a Liérganes, se lo comunican a su madre y todos lloran su pérdida y, como decimos, pues se le da por fallecido. Pero hecho aquí que 5 años más tarde, unos pescadores que se encontraban faenando en la bahía de Cádiz avistan un extraño ser en el agua y lo apresan llevándole a tierra. Este ser era en verdad un hombre corpulento con la piel muy blanca, casi transparente, el pelo rojo, y parecía que el sentido lo tenía perdido, ya que solamente acertaba a decir 3 palabras, que eran pan, tabaco y Liérganes. Como decimos, lo llevan a un monasterio creyendo que era una criatura maldita o estaba poseído por el mismísimo demonio. Pero una vez entre los monjes, alguien reconoce esa palabra de Liérganes, que era una aldea del norte de España, y por ello se prepara una carreta y le llevan hasta su casa. El hombre pez, Francisco de la Vega, de inmediato, sin llegar aún a su aldea, reconoce su tierra y se apea corriendo, llega a su propia casa y abraza a su madre, donde todos le reconocen como verdaderamente aquel chico que hacía 5 años había desaparecido y todos le daban por muerto. Aquí comienza la historia, como decimos, mitológica, ¿no? Todos piensan que Francisco de la Vega Casar fue capaz durante esos 5 años de recorrer los mares y llegar hasta la bahía de Cádiz, recorriendo pues prácticamente lo que es el perímetro el perímetro de la península ibérica, ¿no? Incluso el padre Feijóo atestigua en su obra, el Teatro Crítico Universal, la veracidad de esta historia, de esta hazaña, dando sus parabienes al formidable nadador, ¿no? Y hay que dejar un periodo de tiempo bastante considerable
Y bueno, no sería hasta mediados del siglo pasado cuando el doctor Gregorio Marañón tuvo que venir a poner un poco de cordura en esta historia. Y aquí comienza la versión quizás menos romántica, pero mucho más realista y objetiva. Y bueno, versión que nosotros contamos en nuestra ruta misteriosa por Santander, a la vez que dedico un capítulo extenso ahondando en la fabulosa vida de este misterioso personaje que quizás no fue tan fabulosa y mucho más realista de la que podamos imaginar. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte. Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el casete dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Tantos tonos de verde y montañas, no es de extrañar que las leyendas cántabras tengan sello de calidad y se hayan exportado por divulgadores, viajeros y contadores de historias. No me cuesta imaginar a hurañas mujeres ocultas en sus casuchas y dispuestas a asaltar en los caminos a incautos caminantes. La figura icónica de la bruja también se palpa en estas húmedas y sombrías tierras. ¿Qué papel juega la figura de la bruja y hechicera en el mapa insólito de Cantabria? Ante todo debemos distinguir dos figuras dentro de la temática brujeril, ¿no? Que por un lado son las hechiceras y por otro la bruja de por sí. La hechicera o hechicero, que también existieron, como también existían brujas y brujos, tiene que ver, como digo, esta hechicera más con ciertas personas que, valiéndose de su magín, antaño, de las propiedades de la fauna y la flora, amén de otros procedimientos un tanto heterodoxos, son capaces de conseguir los fines que buscan y que pueden ser, por ejemplo, la erradicación de ciertas dolencias, la consecución de ciertos propósitos como dinero, bienes, ser correspondido en el amor, etcétera, o bien todo lo contrario, como hacer que las desgracias recaigan sobre cierta persona o personas o lugares, la venida de las tormentas, por ejemplo, para arruinar los cultivos, etcétera. Y aquí existen muchos subgrupos, ¿no?, dentro del mundo de la hechicera, como pueden ser, por ejemplo, las curanderas, las ensalmadoras, las adivinas, las saludadoras, o incluso las loberas, ¿no?, tan extendidas por el norte del país, donde cada una ejercía con sus propias técnicas y por otro lado, con sus propios saberes o sus propios procedimientos, pues esta manera de conseguir sus últimos fines, ¿no? Y por otro lado, tenemos que dejar bien claro que existía la figura de la bruja, ¿no? La figura quizás más arquetípica y que más terror infundía sobre el paisanaje, que tiene como diferencia con las hechiceras una faceta mucho más malévola y unas connotaciones mucho más religiosas. En este caso porque se creía que tenía pactos con el mismísimo demonio. Para conseguir sus objetivos, de ahí las historias más peregrinas y alucinantes que corren a lo largo de los tiempos y que en muchos casos son meras fantasías de un pueblo supersticioso que achacaba siempre sus males a la voluntad de estos personajes tan siniestros y que realmente eran personas humildes, muy pobres y que no se podían defender de esas graves acusaciones en aquellos siglos tan oscuros. Por eso me parece muy importante diferenciar, como antes decía, la figura de la hechicera con la de la bruja, más unida a esta al demonio y a la religión. Por tanto, podemos resumir al respecto que todas las brujas eran hechiceras, pero no todas las hechiceras eran brujas o poseían estos supuestos pactos con el maligno.
Una vez dicho esto, tengo que reconocer que los asuntos brujeriles me apasionan y que he tratado ampliamente el tema en varios de mis trabajos, de mis libros, como Brujería y Superstición en Cantabria o Guía de la Cantabria Mágica, donde deduzco que el personaje de la bruja como tal en Cantabria ha sido abundante, pero que quizás se ha camuflado bastante en los episodios vividos por sus compañeras de regiones como las vascas, las aragonesas, las riojanas o incluso las navarras, ¿no? En donde en varios de los pleitos mantenidos con la Santa Inquisición aparecen hombres y mujeres que eran traídos de tierras cántabras o del norte de las montañas de Burgos, como se conocían por aquellos siglos estas tierras. Y en esos trabajos citados míos, vamos, hay varias de sus andanzas donde yo la analizo, las vidas y muchas vicisitudes que corrieron estos hombres y mujeres provenientes de esta parte de la cornisa cantábrica. El callejero de Liérganes, nos acercamos a pie hasta el restaurante Las Hijas del Pez, donde continuamos nuestra charla acompañados por un picoteo de pulpo a la gallega, unas cuñitas de queso de la tierra y unas cervezas. Cuando las cosas se saben contar, las horas vuelan. Aproveché para preguntar a Francisco Renedo por una mujer conocida como la Osa de Ándara. ¿Quién es ese extraño personaje? La Osa de Ándara es un personaje que pienso que erróneamente ha sido incluido dentro de la mitología fabulosa cántabra, cuando en realidad existió, como le había ocurrido pues al hombre pez que hemos hablado hace un momento. Nos desplazamos en esta ocasión a la parte más occidental de Cantabria, a los picos de Europa en los límites con Asturias y con León. Y en esos apartados y abruptos territorios, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se comienzan a recoger unos testimonios de encuentros con un monstruoso ser repleto de una pelambrera incluso en su propio rostro, de gran envergadura y que más que nada trata de ser esquivo con las personas que se cruzan en su camino. Estos testimonios de estas personas que dijeron haberle divisado aseguraban que se perdía entre los riscos o que se le podía ver entre los valles glaciares que se forman entre estas altas cumbres de la cordillera. Lo cierto es que no se tiene noticia de que atacara nunca a nadie y más bien se ocupaba de robar a los pastores algunas redes de su rebaño de los que se alimentaba, así como leche y otros frutos silvestres de aquellos parajes. Cuando quise conocer más sobre este caso, a pesar de los años transcurridos, me llevé la gran sorpresa a la hora de charlar con vecinos de pueblos como La Armida, Vejes o Tresviso, aldeas de aquellos pagos donde ancianos vecinos me aseguraban que este personaje existió, ya que muchos de sus antepasados lo habían visto. Además, todos me hicieron saber una curiosa teoría, que quizás explique perfectamente el por qué se la consideraba una mujer, la Osa de Ándara. Una mujer asalvajada y el desenlace de toda esta historia que yo recojo en el libro Guía de la Cantabria Mágica, y en el que al parecer era cierta mujer que vivía por aquellas aldeas perdidas entre los riscos de los picos de Europa y que debido a una enfermedad llamada ichthyosis que hace que el cuerpo se cubra por entero de pelo, pues sintió vergüenza y se perdió en aquellas altas montañas, en aquellos altos parajes, más que nada para protegerse de las burlas, las chanzas y la vergüenza que esta mujer poseía a la hora de exhibirse con sus semejantes. Es una historia verdaderamente entrañable, a la vez que muy sentimental, y que, como digo, desgrano en uno de mis trabajos guía de la Cantabria Mágica.
El caso Aviaco 502 es una de las experiencias en donde al parecer anomalías producidas por nadie sabe quién o qué, las dimensiones, espacio y tiempo son despreciadas. Experiencia esta que quizás nos recuerde a las docenas de reportes que se han recogido con fenomenología similar en el mar del Japón o en el tan manido archiconocido Triángulo de las Bermudas, ¿no? Y otros más repartidos por todo el mundo. Pues bien, el vuelo Aviaco era un vuelo que se dirigía el 31 de enero de 1978 desde el aeropuerto de Manises hasta el de Sondica en Bilbao, desde Valencia hasta Bilbao. Todo marchaba perfectamente y al llegar a Sondica se le indica que se tiene que desviar hacia Santander, hasta el aeropuerto de Parellas, debido a que existía cierta niebla que, peligraba un aterrizaje seguro. Al frente de la tripulación iba el comandante Bermúdez, con miles de horas de vuelo a sus espaldas. Y como decimos, todo transcurría normalmente y se disponían a hacer este giro este-oeste para dirigirse hacia Santander en un vuelo que más o menos duraría unos 15 minutos regularmente, pero en cuyo trayecto iba a suceder un hecho en verdad anómalo. Por tanto, el avión, cuando iba en esta dirección, oeste-oeste, y llevaba más o menos la mitad del trayecto hecho, unos 7-8 minutos, entra en una espesa nube muy luminosa y, de formato un tanto sólida, ¿no? Hasta el punto de que la tripulación debe ponerse las gafas de sol para no deslumbrarse. Cosa que tampoco era de extrañar, porque en muchas ocasiones esto ocurre así, ¿no? Y lo que es la refracción del sol con las masas nubosas hace que esa luminosidad pues haga ponerse medidas de protección a los pilotos. Pero en verdad, al penetrar en aquella especie de nube de aspecto, como decimos, sólido y muy luminosa, es que los aparatos eléctricos y electrónicos del avión comenzaron a volverse locos. Incluso el cuentamillas comienza a contar hacia atrás, cosa que era imposible, ya que la brújula de agua, que era el único aparato que funcionaba, marcaba correctamente que no se habían alejado de su rumbo y que continuaban con el vuelo este-oeste, como hemos referido ya, el previsto. La cabina para esos instantes era un manojo de nervios, como podemos suponer, y comienzan a llamar por radio tanto a Sondica como a Parallas, a las torres de control, a los dos aeropuertos, pero nadie responde. Y por fin, pasados unos minutos y cuando ya el terror se estaba apoderando en verdad de la tripulación, salen de repente de la nube, después de unos 15 minutos pues inmersos en aquel misterio, y todo comienza a funcionar correctamente, normalmente. Claro, al haber pasado 15 minutos de más, los pilotos, la tripulación piensa que ya se encuentran prácticamente sobre territorio asturiano, sobre Asturias. Pero aquí viene la sorpresa cuando comprueban que se encontraban en el mismo punto donde habían penetrado en aquella nube, en aquella enigmática nube. Esto es a mitad del trayecto entre Bilbao y Santander. Y como el mismo comandante Bermúdez, el que estaba al frente de ese aparato, aseguraría, algo o alguien les había robado 15 minutos de su vida, sin que hasta la fecha de hoy nadie le haya podido explicar el porqué. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13.
que encabeza Francisco Renedo es Garabandal, el último secreto, una ruta altamente recomendable. ¿Cuánto de divino hay en este caso de apariciones? Garabandal representa para mí uno de los casos más alucinantes dentro del mundo del misterio y que he tenido la gran suerte de poder estudiarlo durante mucho tiempo, conociendo in situ pues a la mayoría de sus protagonistas. Y con lo que he conseguido, bueno, pues plasmar con estos estudios en uno de mis libros, El enigma Garabandal, esta tremenda historia que comienza a principios de los años 60 y que iba a tener a 4 chicas del pueblo como sus figuras más destacadas durante 4 años. Y todo comenzó cuando a estas niñas, de entre 12 y 13 años, se les aparece un ser luminoso que fue tomado en un principio por las autoridades religiosas que en un momento dado, pues de alguna manera tradujeron lo que las niñas querían decir, como el arcángel San Miguel, y a partir de entonces estas visiones y bueno, todo lo que conllevaba la parafernalia de las apariciones, los trances de las niñas mientras veían a estos supuestos seres, y a la misma Virgen posteriormente, según las versiones de las autoridades religiosas, como decimos, iban a ser numerosas y multitudinarias, pero por no entrar en detalles, que nos llevaría mucho tiempo, a mí me gusta resumir siempre el asunto Garabandal en 3 vertientes o en 3 aspectos diferenciadores. Primero estaría el Garabandal objetivo, en el que se habla de que algo en verdad ocurrió a las niñas, que se puede contrastar con cientos de grabaciones y de miles de personas que asistieron a estos hechos, ¿no? Pues sobrenaturales, podríamos denominarlos, y que hasta el día de hoy, por supuesto, nadie ha podido resolver. Por otro lado, el segundo Garabandal, ¿no? Estaría el Garabandal religioso, ¿no? El Garabandal mayormente conocido por la opinión pública y que fue, al fin y al cabo, la interpretación de las experiencias de las niñas por parte de estas autoridades religiosas del momento. Interpretaciones muy respetables, por supuesto, para las personas creyentes en este tipo de apariciones, cosa que yo siempre quiero dejar bien claro, aunque muchos de sus afirmaciones pues no coincidan. Y luego estaría el tercer Garabandal, el Garabandal lucrativo, que es la parte del asunto que más critico cuando terceras personas, ajenas totalmente al pueblo, la gente autóctona del pueblo es la gente más buena que yo he conocido en mi vida, gente humilde, gente seria, gente honesta, pues como digo, terceras personas ajenas totalmente al pueblo que llegaron al lugar para aprovecharse de la situación y de la buena fe, y esto es muy importante reivindicarlo, de personas creyentes en este tipo de fenómenos, cosa que me llena de indignación y que tristemente sucede en el resto, muchas de las apariciones tenidas marianas extendidas por todo el mundo, ¿no? Dentro, por supuesto, de la ideología judeocristiana, claro está. Todos estos asuntos, diferencias y matices, damos buena cuenta en las rutas que desarrollamos conociendo la realidad de estos sucesos a través de las rutas misteriosas que también realizamos en Garabandal. Se manifiestan diferentes fenómenos paranormales en San Sebastián de Garabandal, en algunos de los escenarios en los que acontecieron aquellos hechos catalogados como apariciones milagrosas. Creo que Garabandal y sus entornos, antes de las supuestas apariciones, ya era un lugar mágico de por sí. Tan solo hay que recordar que allí mismo se enclava una peculiar cordillera denominada Peña Sagra, cuyo nombre lo dice todo, ¿no? La Peña Sagrada, conocida por sus virtudes un tanto sobrenaturales ya en tiempos de los cántabros, hace miles de años. Paisajes en donde, bueno, pues por diversos especialistas de las distintas disciplinas que quieran aportar sus explicaciones, convergen ciertas
energías, por ejemplo las telúricas, que son captadas, las telúricas un tanto especiales, que son captadas por las personas que allí se encuentran. Puede que suene todo esto a sugestión o sensaciones un tanto anticipadas, pero realmente solamente el paisaje tan maravilloso que se puede disfrutar desde Los Pinos, por ejemplo, el principal escenario de las supuestas apariciones de Garabandal, merecen una visita y garantizo que cualquier persona, creyente o no, quedará maravillado en aquel, como decimos, mágico enclave. Apasionante relato y casi místico. El recorrido que nos llevó hasta Los Pinos de Garabandal, epicentro del misterio mariano. Renedo sabe mucho y tuve la seguridad de poder exprimir su sapiencia algo más. Así es que le pregunté por las tan traídas y venidas profecías que, según dicen, están por cumplirse en Garabandal. ¿De qué estamos hablando exactamente? Al respecto de las profecías que las niñas videntes difundieron en Garabandal, supuestamente dictadas por aquellos entes que se les presentaban, son, como en toda aparición mariana que se precie, muy controvertidos y que yo dudo incluso de su supuesto origen divino, por decirlo de alguna manera. En Garabandal, estas profecías de tipo apocalíptico, como decimos, y que por suerte al parecer aún no se han cumplido, se dividen en tres, y son el aviso, el milagro y el castigo. El aviso, como su nombre indica, nos alerta de algo terrible que vendrá de los cielos, como de fuego, y que será un castigo para la humanidad por su falta de fe y para que al fin crean, ¿no? A continuación sobrevendrá el milagro, que nos dice que si, a pesar de haber ocurrido ya el aviso, la gente continúa aborreciendo o mofándose de Dios y todo lo que esta figura implica, se hará el milagro, que consistirá en algo intangible, pero que podrá verse por todos y se producirá en el paraje conocido como Los Pinos, en Garabandal. Para toda la eternidad ocurrirá y pues permanecerá allí para que todo el mundo pueda verlo y observarlo y tener, como digo, pues esa fe creciente, ¿no? Pero si aún así la gente continuaba necia y con falta de fe, sobrevendrá por fin el castigo, que en verdad será algo terrible y que las niñas videntes han podido contemplar en una de sus visiones, los días tenidos como la noche de los gritos. Cuando se la preguntaban al respecto para que describieran tal fenómeno, ellas decían que sería horrible y que desearían que los niños murieran antes para que no sufrieran tanto tormento. Pasamos parte del día por esas tierras color verde oscuro antes de regresar de nuevo a Santander, donde pondría punto final al inducido secuestro de mi interlocutor. Mi viaje se alargaría un par de días más, pero con más sosiego, paseando las calles capitalinas en busca de símbolos secretos y pistas de lo insólito. Francisco Renedo también se ha sumado al equipo de Rutas Misteriosas y lo ha hecho con su sello propio, con la capacidad innata para contar bien las cosas. ¿Qué tipo de experiencias vamos a poder disfrutar cuando nos inscribimos en la Ruta Santander Misteriosa? Pues bien, ha sido todo un honor que Rutas Misteriosas se haya acordado de mí a la hora de representar como guía que acompaña a los amigos del misterio por las calles santanderinas y sus historias menos conocidas, historias que son variadas y de muy distinta índole, donde podemos conocer desde casas o edificios encantados con testimonios que recogen experiencias con supuestos entes fantasmagóricos, hasta fenomenología poltergeist, desgracias que azotaron Santander, como el incendio de 1941 que devastó parte del casco viejo de la ciudad, y que hoy en día en su misterio, su origen, o se desconoce, ¿no? O la misma explosión del vapor Machichaco que causó cientos de muertos y que nosotros exponemos su historia quizás menos conocida, más maldita y
bueno, pues que crea la expectación en el público y por lo menos se preguntan, ¿no? Cada uno saca sus propias conclusiones de qué pudo pasar en todos estos episodios que contamos. También pasamos por curiosas leyendas con un halo de realidad, como la historia del hombre pez de Liérganes, que ya hemos citado, o la del tesoro oculto en el Peñacastillo, en un paraje muy cercano a la capital santanderina. Y también, por supuesto, como no, conociendo casos UFOs acaecidos en escenarios cercanos a la bahía de Santander, y terminamos, por ejemplo, con psicofonías. Como digo, un poco de todo, sobre todo para pasar unas horas agradables, reconociendo parte de las calles de Santander y el arco de la bahía, y conociendo también, como no, como antes decía, la cara menos habitual de la ciudad y parte de la región. Siempre, y esto lo queremos dejar bien claro, desde la objetividad y la seriedad que merecen tratar estos hechos tan escabrosos ya de por sí, para que cada cual pueda obtener sus propias conclusiones al respecto. Un saludo muy cordial de Fran Renedo Carrandi desde Cantabria, en el norte peninsular, a todos los oyentes y a los amigos del programa Ángulo 13. Ciencias de frontera, enigmas, historia oculta, leyendas, misterios. Ángulo 13, rozando los límites de lo explicable. Rutas Misteriosas es la primera red de rutas de misterio de España, y ahora puedes disfrutar de esta experiencia única en la isla de Tenerife. Ven con nosotros a descubrir enigmas y misterios, historias de aparecidos y los últimos expedientes e investigaciones en el mundo de lo insólito. Sorpréndete en el Aquelarre de San Diego. Vive el misterio en primera persona, acompañado por el comunicador y escritor Juanca Romero. Incluye psicofonías. Reserva ya tu plaza en rutasmisteriosas.es o a través del teléfono WhatsApp 634-221-984. Rutas Misteriosas. Vívelo, que no te lo cuenten.
disfrutaba de unas excelentes relaciones con los servicios policiales, lo que le permitía acceder a informes y a detalles sobre casos, sobre todo los casos más impactantes para la ciudadanía. Ella sabía cómo entrar directamente en las tripas de la policía. En todas partes se mata mucho. Y en todas las épocas. Si tenemos, cogemos la Biblia, y es una novela negra, donde hay muchísimo crimen. Y después, la historia del mundo está llena de crímenes. Y matan igual las mujeres que los hombres. Un crimen por celos no es por amor. Es celos, es despecho, es venganza. Hay una geografía del crimen. En Galicia, por ejemplo, se mata por un trozo de tierra, por una herencia, porque una vaca de un vecino pase a pastar al campo del otro vecino. La investigación de un crimen es como aquel que se pone a hacer un puzzle, un rompecabezas, y va buscando trocito a trocito para colocarlo en el lugar preciso. Y eso es lo que me apasiona a mí del crimen. Margarita Landi salía a la calle completamente sola, con la intención de recorrer la totalidad de España. Agarrada al volante de su coche, llegó a convertirse en una persona popular, en un popular personaje. Rubia, con melena de cabellos ondulados, vestía con pantalones y no se quitaba de sus labios una adosada pipa de fumar. Era conocida como la rubia del Deportivo, también como la dama del crimen, y en los ambientes policiales y de detectives era llamada Subinspector Pedrito, un nombre en clave que la identificaba sin duda alguna como una incisiva y molesta reportera de estas cosas de los crímenes. Ella lo reconoció en más de una ocasión en los programas de radio y tele. Subinspector Pedrito. Tuvo protagonismo en la televisión, en programas como Código 1 y mis crímenes favoritos. Los últimos años los pasó con el hijo superviviente que tenía, Ángel Torres, en la casa asturiana donde éste vivía. Ya jubilada, 10 años antes, sufrió un infarto en 1996. Posteriormente, unos años después, fue internada en una residencia de ancianos cercana a Gijón, donde moriría el 6 de febrero de 2004. Tenía 85 años. Entre sus libros podemos recordar y destacar Cosas de la vida, Una mujer junto al crimen, Crímenes sin castigo, Puerta del Sol 230, Crónica sangrienta o 35 años de crimen en España. Escribe como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido una edad de unos 7 u 8 años y que portaba un camioncito de... Escudriñando una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no?, del Leonardo da Vinci. Que ofrece pruebas, que ofrece fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13. No sé si recuerdas el nombre de La Rosa, aquella historia cuyo escenario era una abadía en la que, la muerte se hizo presente en forma de crímenes, en forma de asesinatos, y el culpable llevaba hábitos de la Orden de San Benito. Los encargados de resolver aquellos crímenes era un fraile y su novicio de la Orden franciscana. Bueno, tú dirás, ¿y qué vas a contarme ahora? En realidad, hasta donde yo sé, la historia que te voy a contar no tuvo muertos, pero los protagonistas también fueron frailes franciscanos y el escenario natural Santa Cruz de Tenerife.
Corría el siglo XVIII cuando la torre de la iglesia de San Francisco fue objeto de disputas entre los frailes de ese complejo conventual y los responsables de la principal iglesia de la capital, de la iglesia de la Concepción. Todo comienza por la envidia de que la torre franciscana fuera más alta y encima tuviera colgada nada más y nada menos que 4 hermosas campanas. Los religiosos de la Concepción con rapidez corrieron a denunciarles a las autoridades eclesiásticas, ya que había una bula papal de principios del siglo XV que prohibía a todos los conventos el uso de más de una campana. Pero los franciscanos no quisieron conformarse y se defendieron, pues presentando otra bula papal, en este caso de Inocencio XI, que sí lo permitía. Permitía tener más de una campana, pero a los dominicos. Bueno, a los franciscanos les dio exactamente igual. Ellos mantenían sus campanas en el campanario. El obispo, intentando mediar, pidió a los frailes que al menos quitaran una de aquellas campanas para calmar las aguas, obteniendo como respuesta la intermediación del mismísimo Papa Pío VI, a petición de los franciscanos, y el Papa, que dijo, les permitió poner las campanas que quisiesen, que no andaran molestando con cosas tan sencillas, con cosas tan banales. Ante el desconcierto y rabia de los responsables del Templo de la Concepción y algún intento sin éxito por hacer crecer la altura de la torre, porque es que los de la Concepción intentaron levantar los cimientos de la torre para tenerla más grande, para que la torre fuese más alta. Bueno, pues, ¿qué hicieron los franciscanos? No se conformaron con 4 campanas, subieron al campanario y colocaron una 5ª campana. Cuentan las malas lenguas que por las calles de Santa Cruz en alguna ocasión llegaron a encontrarse franciscanos y religiosos de la iglesia de la Concepción, y cuando pasaban unos junto a otros aprovechaban la ocasión para escupirse y tirarse piedras. Una imagen que no deja de ser, hombre, yo no digo rocambolesca, a mí me parece seductora, no voy a negarlo. Bueno, pues para darle remate, los franciscanos decoraron de forma suntuosa la cúpula del campanario con azulejos coloridos y brillantes, consiguiendo así que su torre no solo fuera la más sonora de toda la ciudad, sino además la más vistosa incluso desde otras, desde otros puntos de la capital, desde las zonas más altas. La torre además era la que más brillaba. En la actualidad tanto el templo como su torre siguen teniendo interesantes ingredientes. La torre y el reloj tienen titularidad municipal, mientras que las campanas pertenecen a la parroquia. Pero que nadie se asuste, para tocarlas ya no hay que pedir permiso a ningún miembro de la corporación municipal, como se hacía no hace tantos años, sino que ahora existe un dispositivo que permite hacerlo desde el interior de la iglesia. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero.